Hermano, puede ocupar su lugar. Los evangelios nos relatan la historia de dos hombres que murieron crucificados uno y al otro lado de nuestro Señor. Cuando miramos la palabra del Señor, el ladrón que creyó reprendió al otro ladrón que estaba injuriando el nombre del Señor y le dijo las siguientes palabras: ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hermanos míos, estas palabras debe retumbar también en nuestros corazones. Cualquiera que está sin Cristo Jesús está en la misma condenación. Y aún así, sabiendo que se dirige a esa condenación eterna, prefiere mantenerse en su maldad. No hay temor a Dios. Cuando miramos el libro de Proverbios, también la enseñanza en el capítulo 1, verso 7 es: el temor a Dios es el principio de la sabiduría, y es la primera o una de las primeras características que todo creyente goza en el Señor. Hay temor a Dios. Cuando volvemos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, donde estamos meditando, vamos a mirar incluso en los capítulos siguientes que muchos de los hombres que van a sufrir la ira de Dios estando en la misma condenación, ni aún así se van a arrepentir. No habrá temor de Dios, aun cuando están en la más grande y más grave de todas las condenaciones, el gran día de la ira del Señor. Cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, podemos encontrar el gran tema, la revelación de Jesucristo. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo el Señor se revela a su siervo en el capítulo 1, a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, cómo es revelado en el cielo, capítulo 4, capítulo 5, y ahora estamos considerando la revelación de Cristo Jesús, pero su ira, el aspecto de su ira. Hemos visto la revelación de su poder, de su voluntad, de su justicia, pero el capítulo 6 y capítulo 7 y capítulo 8 y el resto de capítulos que vamos a mirar tienen que ver con la revelación de la ira de este Dios santo y piadoso sobre la humanidad. El Antiguo Testamento predicó el gran tema sobre el gran día de la ira del Señor y nos mostró vestigios de eso en la destrucción de la humanidad cuando mandó Dios agua y sobrevivió Noé y su familia. Nos mostró la destrucción de Sodoma y Gomorra y sobrevivió Lot y los suyos. Nos mostró también cuando Dios castigó a su pueblo y lo asoló en gran manera y los llevó en cautiverio. Y el libro de Lamentaciones nos dice que fue Dios quien hizo en el día de su ira. Pero ahora la palabra del Señor nos muestra a todo color cómo será el gran día cuando la ira de Dios a toda plenitud es revelada sobre el mundo. Desde la historia de la humanidad nunca se ha experimentado hasta este tiempo de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 y Apocalipsis 8 unas desgracias, catástrofe como nunca antes se experimentó en la tierra. Hubo grandes terremotos, se registraron grandes terremotos, por ejemplo, en los días de los romanos, cuando ese volcán explotó y destruyó y consumió toda esta ciudad de Pompeya. Hemos visto el terremoto del 70 o el del 2007, etcétera, pero esto ni se compara. Hemos pasado por hambre, hemos pasado por pandemias como la última, el COVID. Esto ni se va a comparar. Así que cuando Dios va a revelar su ira, lo va a hacer a través de la apertura de estos sellos. El rollo que hemos visto en Apocalipsis 6 es el contrato de la tierra. Y Dios tiene que pagar al impío conforme a su impiedad y tiene que recobrar la creación para sí mismo y redimir a los suyos. Y para eso Él tiene que derramar su ira y va a destruir este mundo y va a poner cielo nuevo y tierra nueva después del milenio que va a gobernar sobre este mundo. Ese es el plan del Señor. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor, hemos considerado que Dios, en su gracia, salva de este día, de la ira suya, de la ira venidera, a los suyos. La iglesia está en los cielos, va a haber un grupo de creyentes que va a estar durante la gran tribulación y aún ellos el Señor tendrá misericordia. Ahora, cuando miramos estos acontecimientos, lo ubicamos en el gran día de la tribulación, en estos 7 años, y estamos considerando que los primeros 4 sellos, cuando Dios revela su ira, porque el gran mensaje de Apocalipsis capítulo 6 hasta los capítulos que vamos a ver es la ira de Dios es revelada sobre la tierra. Ese es el gran mensaje. Y cómo Dios lo hace a través de la apertura de los sellos. Y hay 7 de ellos. Hemos visto los primeros 4 que habla de una falsa paz. Hemos visto de la muerte, hemos visto del hambre, hemos visto de las catástrofes. Hemos visto eso, los primeros 4 sellos. Luego el 5.º sello es el clamor por la venganza del Señor y luego se apertura el 6.º sello. Y la palabra
palabra de Dios nos describe cómo ha sido eso en Apocalipsis en el capítulo 6, de tal forma que los hombres se están escondiendo y están clamando: ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira del Señor? Es la gran pregunta. Hasta aquí ha habido muchas muertes. El hombre ha sufrido guerras, hambre, pestes, tinieblas, terremotos. En el sexto sello se conmueve la tierra. Las potencias del cielo también hemos considerado que caen de tal forma que los hombres se esconden. Básicamente hemos visto todo esto, lo que está pasando en el sexto sello. Y hay muerte, y hay destrucción. Y los que sobreviven, aún así, los hombres no se arrepienten. En medio de esto, ¿qué es lo que está pasando con los que han creído en el Señor? En Apocalipsis capítulo 7, el Señor hace un preludio, hace una pausa, digamos, un interludio, más que preludio, un interludio, porque está a punto de desatar el séptimo sello, que es el capítulo 8, pero Dios hace una pausa porque en medio de su ira que revela su misericordia. Y cuando revela su misericordia en medio de estos días de la gran tribulación, Dios levanta a un grupo de hombres que van a evangelizar el mundo como antes nunca hubo una campaña tan grande, y serán estos judíos, los 144,000 sellados. Dios finalmente cumple el propósito de esta nación. Para eso Dios los escogió, para que muestren al mundo quién es Dios. Y en el Antiguo Testamento fracasaron, pero ahora Dios va a tomar su pacto con ellos, y por la predicación de ellos muchos van a creer en el Señor. Millones van a creer en el Señor, y millones van a ser perseguidos por el anticristo y los suyos, y millones van a morir. Va a haber cadáveres de millones de cristianos por todas partes en el mundo. Va a haber una matanza y persecución hacia los creyentes como nunca antes hubo durante la existencia de los creyentes en la tierra. Así que las muertes serán grandes. Es lo que está pasando con los creyentes. Y los resultados de la predicación, en capítulo 7, del verso 9 al verso 16, del verso 1 al verso 8, hemos visto a estos evangelistas, y del 9 al verso 17, el gozo que estos tienen y el clamor al Señor y la misericordia de Dios en el cielo, cuando ellos forman parte de la gran adoración en los cielos. Así que, volviendo a la palabra de Dios, vamos a nuestro mensaje directamente. En Apocalipsis capítulo 8, ahora el Señor retoma el séptimo sello. Después de este tiempo que muestra su misericordia, ahora el Señor, de manera consecutiva, de manera gradual, y ahora viene el séptimo sello. Ni se va a comparar con el sexto sello. Ha ido de menos a más. El séptimo sello va a consistir en la ejecución de 7 trompetas. La última trompeta va a llevar a que el Señor derrame 7 copas de ira. O sea, Dios a su plenitud va a derramar su ira. Ese día el Señor no se va a guardar nada. Ese día Dios va a derramar toda su ira. Ese día el hombre va a entender que esto no es casual, es un Dios vivo. Por eso la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como decíamos en la mañana, Dios toma muy en serio el pecado. Y Él, cuando dijo: la paga del pecado es muerte, el libro de Romanos, y desde el Antiguo Testamento: el alma que pecare ciertamente morirás. Y Adán y Eva escucharon: el día que comieren de este fruto ciertamente morirás. Él no está bromeando. Es la separación eterna de este Dios, y es la ira sobre aquellos que se rebelaron con el Señor. El infierno no es un lugar fantasioso, no es un lugar de chiste, es un lugar real. Es la expresión de la ira de un Dios santo sobre la maldad y sobre los pecadores que levantan aún su corazón en contra de nuestro Dios. Así que el hombre va a tener una prueba de todo esto a plenitud, a todo color, en el gran día de su ira, cuando el séptimo sello sea aperturado. Así que Dios revela su ira al abrir el séptimo sello. Es el mensaje del capítulo 8. Y la gran pregunta es cómo Dios revela su ira a través del séptimo sello. Y hemos considerado en el capítulo 8 que Dios lo hace a través de 2 tipos de acontecimientos. Acontecimientos en el cielo, del verso 1 al verso 5, y acontecimientos en la tierra, del verso 6 al verso 13. Los acontecimientos comienzan en el cielo. Uno diría, pero iría de frente a la tierra, pero el Señor comienza con el cielo. Y hemos visto que hay 4 sucesos en el cielo. Primero hay un gran silencio. Hemos visto lo que esto predica. Por todo el tiempo el cielo siempre ha estado haciendo ruido, siempre se ha estado glorificando al Señor. Hemos visto con detalle la voz de los ancianos, la voz de los querubines, la voz de las huestes celestiales, la voz de los que han salido de la gran tribulación, la voz de los creyentes, etcétera, etcétera. Siempre hubo ruido en el cielo, sonido en el cielo, alabanza y gloria, pero ahora hay un silencio por media hora.
Mientras los hombres en el infierno gritan, mientras los hombres en la tierra están gritando y están espantados de las grandes catástrofes, el cielo hace silencio, diciendo, sí, el hombre no considera al Señor en serio, el cielo sí lo hace. Predica reverencia. Así que hay silencio en el cielo. Luego hay otro acontecimiento, otro suceso. Se alistan los 7 ángeles, los instrumentos de juicio del Señor. Cada uno toca su trompeta, como hemos visto cómo se usó la trompeta a lo largo de la palabra del Señor para transmitir mensajes y para derramar juicios. Luego hemos visto que hay un ruego en el cielo. La palabra de Dios nos muestra estas oraciones de los santos en el altar. Se eleva como incienso ante el trono del Señor. Hay ruego. Finalmente los ruegos del pueblo del Señor son escuchados. El Señor va a tomar venganza considerando las oraciones de todos los santos. Y luego hay un cuarto suceso en el cielo. Comienza la gran tormenta desde el cielo cuando el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra, y empieza con truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta palabra terremoto es la misma que hemos visto en Apocalipsis 6 cuando habla de gran terremoto, y ni siquiera se apertura el cielo. Así que si estamos volviendo a la tierra, empieza a haber un gran terremoto, se mueve la tierra, se abre, hay truenos en el cielo, luces y relámpagos, se estremece el mundo entero, y solamente esto es un preludio al séptimo sello. Porque ahora vemos los acontecimientos en la tierra, y en la tierra hay la ejecución de 7 trompetas, y vamos a mirar las primeras 4 trompetas. Y hemos visto las primeras 2, y estas primeras 4 trompetas, los acontecimientos en la tierra, el gran día de la ira del Señor, están destinados a destruir todo el ecosistema, toda la ecología. Mientras los hombres en la tierra están preguntándose en sus reuniones, y la Organización Mundial de la Salud y la ONU y todos ahí en las grandes organizaciones están juntas diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos están reconociendo, es Dios que está pasando, es Dios que está derramando su ira. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo reparamos los problemas? El Señor va a destruir todo lo que ellos alguna vez han querido proteger. En el libro de Génesis, Dios dio el privilegio al hombre. Por eso Dios puso ese árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal, para que el hombre entienda que el dueño de toda la creación no es el hombre, sino es Dios. Y ellos solo son administradores. El hombre fracasó en su trabajo de cuidar la creación del Señor. Entró el pecado y corrompió todo. Nosotros fracasamos en ello. En estos días, los adoradores de la madre naturaleza, los modernos ambientalistas que ponen el gran énfasis en no la destrucción del mundo. Nos encadenamos porque el calentamiento global nos va a destruir. El gran hueco de la capa de ozono está a punto de crecer y vamos a sufrir. Y mire lo que está pasando. Los polos se están derritiendo. Una gran catástrofe. ¿Cómo nos atrevemos? Mientras gritan por la naturaleza y el cuidado de las especies en extinción, esa misma voz están diciendo que un niño que acaba o que no hay vida en el vientre hasta que, por eso están promoviendo aborto. O sea, es con doble moral el discurso. Pero Dios va a destruir todo lo que ellos alguna vez amaron, supuestamente protegieron, cuidaron. Ese mismo Dios va a destruir todo lo que usted y yo conocemos ahora en la tierra. Recuerda que lo hizo antes. Cuando Dios creó los cielos y la tierra al principio y puso al hombre sobre todo ello, antes que el pecado entrase, toda la creación era muy diferente a lo que conocemos ahora. Entró el pecado y se corrompió. Produjo espinos. La palabra de Dios, la creación sufrió. Por eso dice, clama una, porque esa creación también quiere ser restaurada. En los días del diluvio, Dios también tuvo que otra vez destruir todo esto. Y tenemos un nuevo mundo. El mundo antes del diluvio era probablemente diferente a lo que conocemos ahora. No había lluvias, etc. Ahora Dios tiene que hacer nuevamente esto. Tiene que poner cielo nuevo y tierra nueva. Y lo va a destruir primero.
Así que cuando miramos la palabra de Dios, la primera trompeta en el versículo 7, cuando la Biblia habla de granizo y fuego mezclado, hemos hablado de esto, con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, la Biblia va a usar la expresión constantemente, tercera parte. Esta es la característica de las primeros 4 trompetas, la tercera parte, y en este caso la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Cómo empieza Dios la destrucción? Y de forma indirecta a Dios destruir el ecosistema, la ecología, la naturaleza en nuestro entorno, el hombre va a sufrir, y va a sufrir en gran manera. Primero Dios va a castigar la tierra, va a lanzar, y ya hablamos de esto, lo que dicen los científicos cristianos, lo que dicen los grandes entendidos, pero la Biblia habla de granizo y fuego, así que le creemos. Mezclados con sangre, llega a estas potencias del cielo y castigan la tierra, y se quema la tercera parte de los árboles. Ya vemos cuando los árboles son destruidos, menos oxígeno para nosotros, incendios forestales, no habrá forma de pagar esto, las cenizas, el humo, el caos que va a producir todo esto, y se va a quemar toda hierba verde. Más adelante va a volver a crecer, como lo vamos a ver, pero no va a haber lugar donde poder pasear, no va a haber un lugar donde podamos recostarnos en la tierra, todo va a ser árido. Hemos visto entonces lo que sucede con la primera trompeta, Dios destruyendo la tierra. Ahora el versículo 8, ¿qué hace el Señor en la segunda trompeta? Hemos visto esto también. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En la primera trompeta, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde perece, trayendo estragos y calamidad a los hombres, destruyendo agricultura, destruyendo el aire, etcétera. Ahora el Señor va a castigar el mar. Va probablemente un meteorito o algo que se asemeja a una gran montaña ardiendo, cae en el mar, y la Biblia dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Primer efecto, hemos visto lo que pasó en los días de Moisés y las plagas que a través de él Dios mandó a Egipto, convirtió las aguas en sangre. Y la palabra de Dios dijo algo así va a suceder. Y el verso 9 nos muestra otra segunda catástrofe al ejecutarse la segunda trompeta. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar también va a perecer. La tercera parte, y también la tercera parte de las naves que van a estar en esos días van a ser destruidas, la tercera parte. O sea, los efectos son en gran manera catastróficos. No hay forma de medir cuando se convierte en sangre el mar. Se interrumpe todo este ciclo hidrológico. Cuando los animales de los que vivimos del mar desaparecen, la tercera parte de ello, y todos los negocios y las naves que están ahí van a ser destruidas, va a ser afectado todo. Los tsunamis van a crecer, van a destruir, van a matar personas. En consecuencia, la economía va a perecer también, va a ser días de gran aflicción. Ya hemos visto la apertura de los primeros sellos, y hemos visto cómo el hombre está sufriendo hambre, muerte, guerras, destrucción. Hemos visto terremotos, hemos visto tinieblas, hemos visto las potencias del cielo reconfigurando toda la corteza terrestre. Y ahora lo que estamos viendo, otra vez un gran terremoto como preludio. Ahora viene del cielo otra vez estas bolas que están destruyendo la tierra de fuego con azufre, y quemando los árboles y quemando toda hierba verde. Y ahora el Señor asolando la tierra con la segunda trompeta, el mar ahora, y matando a los animales que habitan en el mar, convirtiendo las aguas en sangre. Y mirando la palabra del Señor, los hombres sufriendo y muriendo en el mar con grandes perjuicios económicos. Dios no está jugando en este asunto, Él está en serio. Lo que estamos mirando en la palabra del Señor es la revelación de la ira del Señor, y el gran día de su ira ha llegado, y los que sobrevivan a esto, muchos de ellos todavía van a mantener su corazón duro. No endurezcáis vuestro corazón, dijo el Señor. Ahora vamos a la palabra del Señor y consideremos lo que nos corresponde, la tercera y cuarta trompeta. Note la palabra de Dios en el versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta,
Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, hay una gran estrella, probablemente un gran meteorito, no lo sabemos, probablemente ardiendo como una antorcha. La expresión de la palabra antorcha se usa en varias partes para hablar de algo luminoso en las Escrituras. Y la Biblia dice que específicamente cae sobre la tercera parte de los ríos. Ustedes saben que nuestra fuente de agua potable proviene de las aguas dulces, viene de los ríos, viene de los lagos, viene de las lagunas, y por eso nosotros podemos sobrevivir, podemos quedarnos sin luz, podemos quedarnos sin internet, aunque algunos chicos se matarían. No hay internet, ¿qué voy a hacer con esta computadora? Los que somos un poco más antiguos, era un lujo tener una computadora. Eras feliz aunque no había internet, pero sin agua. Así que la palabra de Dios nos dice cuáles son los estragos de esta gran catástrofe. Cuando el Señor de veras, con todo lo que Él es, en su omnisciencia, en su omnipotencia, decide castigar a la humanidad, mira cómo lo está haciendo. Mira cómo lo está haciendo. No habrá forma de detener su ira. No habrá forma de poder pararse delante de Él. No habrá organización en la tierra. No habrá hombre alguno, no habrá poder alguno que pueda intervenir y pueda de alguna forma impedir el desastre que Dios está causando a su propia creación. No habrá forma, no habrá forma. El hombre va a aprender, esto no es de la madre naturaleza, esto no es casualidad, esto no es simplemente una desgracia aleatoria. Este es el Dios vivo que creó los cielos y la tierra, ahora castigando a la humanidad. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su creación. Ese día los ateos van a tener que reconocer, hay un Dios detrás de todo esto. Ese día los adoradores de la evolución y su teoría van a tener que reconocer que es su Dios que está castigando a la humanidad por su maldad. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor, la Biblia dice algo acerca de esta estrella que cae. Y la Biblia nos llama y le llama por su nombre. Esta se convirtió en ajenjo. ¿Por qué? Porque es lo que produce. Cuando esta estrella o este meteorito cae, se llama ajenjo por lo que produce. En nuestra localidad existe esta planta, ajenjo. Mi mamá me daba esto cuando tenía dolor de barriga o cierta infección. Era súper amarga, Prefería seguir con los temas malestares estomacales que tomar eso. Pero era muy bueno, En la antigüedad también solían curar las infecciones estomacales con el ajenjo. Ellos conocían. Y la palabra ajenjo en las Escrituras es bastante común, especialmente en el Antiguo Testamento. Era una hierba con sabor amargo como la que tenemos acá, y era muy usado en estos contextos para tratar temas de infección estomacal. Pero la Biblia usa esta palabra, ajenjo, para describir la amargura en el hombre. Los textos describen la amargura en el hombre. Hay varios pasajes, pero uno de ellos, por ejemplo, mire, el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, en el versículo 15. El libro de Lamentaciones en el capítulo 3, en el versículo 15, la palabra de nuestro Dios dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El varón del Señor Jeremías describiendo el dolor que él experimentaba en ese instante al mirar la desgracia del pueblo. Amargura. Hay muchos pasajes, y lo vamos a mirar más en algún otro momento, que describen esta misma condición y hacen el uso de la palabra ajenjo relacionando con lo amargo. Hay, por ejemplo, 3 usos en las Escrituras en el Antiguo Testamento que relacionan, aparte del ajenjo, con la amargura, relacionan el ajenjo con algo que trae contaminación. Por ejemplo, el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en el versículo 15, la palabra de Dios dice aquí que este pueblo yo les daré de comer ajenjo y les daré de comer aguas de hiel. No solo el ajenjo se relacionaba con la amargura, sino también se relacionaba con aguas contaminadas, con algo que es tóxico.
Así que cuando la Biblia habla de ajenjo, está hablando de algo que es letal, de algo que es ponzoñoso, de algo que es destructivo. Y cuando miramos la palabra del Señor, entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, lo que Dios está haciendo es contaminando la tercera parte de las fuentes de agua dulce para que los hombres no puedan vivir del agua. Así que la gente morirá en esos días por beber agua. Muchos serán contaminados por esta estrella que cae y se puede romper en pedazos, puede causar todo este tipo de estragos en la tercera parte de los ríos, etcétera. El hombre va a estar buscando agua, el hombre no va a poder vivir sin ella, y los que beban de ellos, muchos de ellos van a morir. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 11, porque se hicieron amargas, se hicieron amargas. Ahora quiero que note algo interesante. Mire el libro de Éxodo capítulo 15 en el verso 25. En la gracia del Señor, mira lo que hace, a diferencia de lo que está pasando en la ira del Señor. En el libro de Éxodo capítulo 15, note la palabra de Dios en el versículo 25. ¿Qué hizo el Señor por su pueblo en su gracia cuando lo sacó de la tierra bajo el yugo de Faraón? Y Dios los sacó con gran poder, los llevó, sí, al desierto, les dio su ley, quiso introducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero en medio de ello había... Lo primero que hizo el Señor, después de sacar a su pueblo de Egipto, los llevó a las aguas amargas. Miren el versículo 25. Ahora, Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó allí en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Primero había aguas amargas, por eso se llamaba Mara ese lugar. Pero Dios en su gracia puso este árbol y lo echó y las aguas se endulzaron. Mire la diferencia, mire el contraste. En la gracia del Señor, aún el pueblo del Señor a punto de recibir su ley, pero en la gracia del Señor, Dios en su gracia endulza las aguas para que estos puedan vivir, para que estos puedan experimentar el poder de Dios en medio del desierto. Pero en este caso no. Dios más bien va a envenenar las aguas para que todos aquellos que se mantienen en su impiedad beban de ellas y mueran. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor en la trompeta que sigue a continuación, es algo interesante entender, porque note la cuarta trompeta. Ahora, en el verso 11, la Biblia dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. De una forma indirecta, estos hombres van a morir. No porque la estrella o lo que cae del cielo va a causar la muerte, sino porque van a beber este tipo de agua contaminada. Ahora, si eso es poco, después de sufrir los árboles y los incendios forestales y no hay hierba verde, después de contemplar cómo los grandes tsunamis por la segunda trompeta, cuando cae esta gran montaña sobre la tercera parte, sobre el mar, perdón, y muere la tercera parte de los animales ahí, y hay catástrofe en la tercera parte de las naves, y luego de contemplar el Señor y ver estos hombres cómo cae esta gran estrella como una antorcha desde el cielo, contaminando la tercera parte de los ríos, y ver a los hombres morir por causa de ello, uno diría: Señor, ten misericordia, para ya con todo ello. El problema, hermano, es que los hombres van a mantener todavía un corazón duro. Recuerda cuando nuestro Dios hablaba con Abraham y Abraham intercedía para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Allá en el libro de Génesis dijo: Señor, si hubieran 50 justos. Pero Dios dijo: no hay 50 justos. Pero si hubieran menos, si hubieran 10, no los destruiría. Si tan solo hubiera estos, no los destruiría. El problema es que Sodoma y Gomorra estaba tan lleno de maldad, estaban tan contaminados de violencia y de inmoralidad, que Dios dijo: no más. Y los hombres aún así, en su calamidad, no se arrepentían. Ahora ve lo mismo, pero a una gran escala. Muchos hombres van a seguir en sus embriagueces, otros en sus inmoralidades, otros levantando el puño contra el Señor, siendo testigos de que todo lo que está causando esto, de una manera programada, de una manera progresiva, de una manera con lógica, es Dios. Aún así el hombre duro de corazón no se va a arrepentir. Ahora note la palabra del Señor en el versículo 12, la cuarta trompeta. Hemos visto cómo Dios ataca la tierra, ataca el mar, ataca las aguas dulces. Y ahora mire lo que hace el Señor en el versículo 12.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Antes de leer el verso 13, ahora el Señor traslada a los cielos toda esta tragedia. Destruye la tierra, destruye la tercera parte de los árboles en la tierra, destruye el mar, la tercera parte de los seres vivientes, las naves, empieza a destruir la tercera parte de los ríos, y ahora el Señor lleva esto a los cielos. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede herir al sol? La palabra herida aquí es una palabra que se va a usar en el idioma que se escribió en otras partes, se va a traducir como plaga. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, en el verso 6, es la misma palabra, pero se traduce como plaga. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el Señor? Mire un momento Apocalipsis 11, 6. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. O sea, lo que causa una plaga está dañando algo. Muy probablemente, de alguna forma, se va a dañar el sol, la luna y las estrellas. ¿Puede ser eso Dios? Los científicos se rascarán la cabeza ese día y se estarán preguntando entre ellos y harán sus experimentos. ¿Cómo es posible esto? La ciencia en nuestros días trata de explicar muchas de las cosas que Dios ha dicho y que ha sucedido, y están tratando de darle alguna explicación de cómo el mar se abrió en dos. No fue un mar grande, de repente fue un lugar seco por donde pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le creo lo que Dios dice. Él va a cumplir esto, es la palabra más segura. Se van a rascar la cabeza y decir, ¿cómo es posible que el sol pueda herirse? ¿Cómo es posible que la tierra, que la luna pueda herirse? ¿Cómo es posible que las estrellas puedan herirse? ¿Cómo es posible? ¿Puede hacer eso Dios? Sí, puede hacer eso Dios. Él creó los cielos y la tierra. ¿Habrá algún tipo de plaga? ¿Habrá algo que pueda pasar? ¿Podría suceder algún tipo de eclipse? El punto es que la luz va a menguar. La Biblia nos habla que una tercera parte de las estrellas, una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, lo que significa que habrá mayor oscuridad, lo que significa es que no habrá el abrigo que produce los cuerpos celestes como el sol. Hay lugares en nuestro planeta donde el sol se oculta por meses. Si se va a los polos, y un hermano nos contó hace poco que vino desde allá, por ejemplo, mi hermano que vino de Alaska, nuestro hermano que predicó acá, Brett, dijo, la gente se deprime durante días sin sol. Nosotros no entendemos eso porque 6 de la mañana el sol está. A ver, qué bueno, 6 de la noche ya se está yendo. Y otra vez disfrutamos. Imagínense vivir en muchos días sin sol. Ahora, lo que está pasando aquí, hermano mío, es que el Señor ahora está castigando nuevamente a la humanidad. Habrá probablemente mucho más frío, las temperaturas van a descender, habrá mayor tinieblas durante el día y también durante la noche. Y eso, como si eso fuera poco, hermano mío, mire lo que dice ahora la palabra del Señor. En un momento, note las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 13, en el versículo 9. Note la palabra del Señor. Isaías, capítulo 13, versículo 9, hasta el verso 10. He aquí el día de Jehová viene, y note la expresión, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, que dice, no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Algo así dice el libro de Ezequiel, capítulo 32, verso 7, verso 8, hablando del gran ira de la día del Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento vieron esto. Cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no habrá resplandor de su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre su tierra. Mire el libro de Joel 2 en el verso 10. ¿Dónde está Joel? En el Antiguo Testamento. Joel 2:10. Se estremecerán los cielos, habló en Joel 2:10. Y más abajo, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor.
y en el verso 31 y en el capítulo 3 y en el verso 15 del mismo libro habla de lo mismo, que el sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. En el libro de Amós, en el capítulo 8, en el verso 9, el Señor dice lo mismo: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas de la tierra, de tinieblas la tierra en el día claro. En el libro de Lucas 21-25, Cristo habló de lo mismo, diciendo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Así que, mi amado hermano, y esto simplemente está preparando un escenario, porque mientras el Señor oscurece, mientras hay tinieblas en la tierra, mientras el frío es grande y gente está muriendo por causa de todo esto, y otros espantados, y otros con terror, y otros con pánico, y otros desesperados, y algunos quitándose la vida porque no saben cómo vivir estas circunstancias, cómo enfrentar estas penurias, cómo enfrentar esta gran catástrofe. Y los sobrevivientes de ellos aún tienen que escuchar algo. Mire el escenario que Dios ha preparado. Tuvo que oscurecer el cosmos, tuvo que oscurecer el sol, la luna, las estrellas. ¿Puede hacer eso Dios? Sí, puede hacer eso Dios. Ahora, nota lo que pasa en el versículo que sigue. Note la Biblia, el verso 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. El escenario está listo. Y dentro de esta trompeta, la palabra de Dios nos dice: hay un ángel, un instrumento del Señor, en medio del cielo, muy probablemente indicando en el mediodía, de tal forma que todo el mundo va a mirar al ángel y todo el mundo va a escuchar al gran ángel. ¿Ves el escenario del ángel? ¿Ves la posición del ángel? ¿Ves la pretensión del ángel? Porque tiene un mensaje. Y la palabra de Dios dice, diciendo a gran voz, mira su mensaje, a gran voz. Todo mundo, no importa dónde estés, en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Sudamérica o allá en China, todo el mundo va a escuchar el mensaje de este ángel que dice a gran voz. ¿Nota la Biblia? Quiero que subrayes esto. Dice: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. La expresión ay es una expresión común en las Escrituras. Cuando miramos esta expresión ay, es muy común, pero muchas veces en lo largo de toda la Biblia se usa dos veces la expresión ay, para anunciar siempre un suceso que es de gran horror y desastre. Pero aquí no solo dice ay, sino que dice tres veces ay. Es el resultado que viene después de esto. Lo que vendrá después es inimaginable. Es inimaginable. Cuando miramos esto en la palabra del Señor, entonces usted y yo debemos entender que el anuncio de este ángel está pregonando algo que vendrá, que es inimaginable. Un terror que va a sufrir el hombre como nunca antes, desgracias que acontecerán y gran calamidad como nunca antes existió. Cuando miramos la palabra del Señor en algunos pasajes en las Escrituras acerca de ello, para que usted pueda entender la seriedad de este asunto, nos ayudará en esta noche a comprender por qué el ángel empieza a decir ay. Mire, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hay muchos de los pasajes, no pretendo entrar a todos, pero podemos entrar a alguno de ellos probablemente. Libro de Lamentaciones en el capítulo 5, en el verso 16. Note la expresión en el Antiguo Testamento. Libro de Lamentaciones en el capítulo 5, en el versículo 16. Ya llegamos a Isaías. La palabra de Dios dice en el verso 16: cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. En medio del catástrofe, de la desgracia, Jeremías está llorando por la gran desolación, y el ay es parte de su lamento para anunciar cuán terrible ha sido la desgracia. Hay partes en la Biblia donde se usa ay, pero estos tres ayes, cuando miramos las Escrituras, no se va a comparar a los desastres que sufrió el pueblo del Señor en esos días. No se va a comparar a ninguna otra desgracia
lo que viene después, el Señor quiere que todo mundo, que todo hombre que todavía permanece vivo, no importa dónde esté, no importa la cultura, no importa su postura social, no importa quién sea, en esos días todo hombre impío va a tener que entender que no hay escapatoria. Ese día van a entender que todo hombre que no se refugie en la sangre preciosa de Cristo Jesús, los que moran en la tierra, que mantienen el puño elevado, van a sufrir como nunca antes sufrieron. El ángel está ahí. El escenario está listo, el mensaje está dado. Oh, pobre de los hombres que sufrirán. Oh, cuando se ejecute las otras trompetas, calamidad como nunca antes se experimentó. Así que, mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra del Señor, permíteme llevarle una porción de las Escrituras. Note el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, del verso 20 al versículo 21. A pesar de todo esto, porque se va a ejecutar las otras 3 trompetas, a pesar de todo esto, mire lo que dice la palabra del Señor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, y que dice, ni de sus hurtos, ni de sus hurtos. Aún así, escuchando las advertencias del Señor, aún así, mirando las tragedias que vino por culpa del pecado, y Dios mandó esto en su ira, en el gran día de su ira, sabiendo que es el Cordero del Señor que está destruyendo a estos hombres y castigando la maldad de los hombres, ni aún así se van a arrepentir. Van a seguir en sus borracheras, van a seguir en todo tipo de pecado, van a seguir en su idolatría, van a seguir sirviendo a otros dioses, aún así. Algo que nos sorprende mucho, hermano mío, y usted debe entender esto, es la dureza del corazón del hombre. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 3, del verso 7 al verso 8, dice, por lo cual, citando la voz del Antiguo Testamento, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz que dice, no endurezcáis, que dice, vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. El hombre tiene un corazón tan duro, tan perverso, tan apartado del mal, que aún en la misma calamidad no teme a Dios. Todo hombre impío es así. Todo hombre que no reconoce a Cristo Jesús es así. No nos debemos sorprender, aun cuando las calamidades están sobre él. Aún así sigue levantando el puño contra el Señor. No hay temor a Dios. Su corazón es duro por su maldad, duro por su pecado. Aún en la tragedia misma no hay arrepentimiento para vida. ¿Sabe por qué razón los hombres hasta el día de hoy siguen quemándose en el infierno? Y los que Dios lanzará por toda la eternidad se quemarán en el lago de fuego. ¿Y por qué están ahí? Porque a pesar del tormento eterno, de la ira de Dios sobre ellos, no se van a arrepentir. Aún van a crujir los dientes y van a levantar el puño en contra del Señor. Aún van a maldecir al Señor estando en el infierno. Mire cuán dura y cuán perversa y cuán apartado es el corazón del hombre delante del Señor. Por eso cuando nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, nos da una nueva naturaleza. En la operación es quita el corazón de piedra y en lugar de ello pone el Señor un corazón de carne. Es una sobreobra natural, sobrenatural, que solo el Señor puede hacer en la vida del hombre. Porque por naturaleza el hombre es duro, es idólatra, es inmoral, es apartado de todo bien. Ni en la misma condenación, ni en la misma desgracia puede arrepentirse. Si el Señor en su gracia no nos sostiene, si el Señor en su gracia no nos salva, pereceremos como ellos. Para terminar, mire el libro de Apocalipsis capítulo 6, el verso 17 nos dio la gran pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los poderosos están preguntando, todo hombre está preguntando. El gran día de su ira ha llegado. Después que suenan las primeras 4 trompetas, en Apocalipsis 8, la respuesta es obvia. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es nadie. Ninguno puede sostenerse en pie ante la gran ira del Señor. Y aún así, el corazón de estos hombres no se van a arrepentir. Quiero terminar este mensaje resaltando lo siguiente.
El arrepentimiento que el Señor resalta que es para vida consiste en el arrepentimiento de nuestros pecados. El libro de Apocalipsis que hemos leído, la Biblia dice, no se arrepintieron de su homicidio, de su hechicería, de su fornicación, de sus hurtos. El verdadero arrepentimiento procede cuando el hombre entiende la gran maldad de su corazón y es expuesto delante del Señor el grave mal que ha hecho. Como dijo el Señor a Adán, ¿qué has hecho? Y como dijo la palabra de Dios en Jeremías, y no se arrepintieron diciendo, ¿qué hemos hecho? Entonces, recién el hombre puede entender que su pecado es el problema, que su maldad es el problema, y recién hay arrepentimiento para vida, arrepintiéndose de lo que han hecho. Nosotros pecamos, nosotros nos apartamos, nosotros fuimos idólatras, nosotros hemos menospreciado al Señor y su palabra, nosotros lo que hicimos fue grave ante el trono del Señor, quebrantamos su ley y ofendimos su gloria. Nosotros. Ese es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para muerte es un arrepentimiento producto de temor a las consecuencias. Hoy probablemente muchos van a decir, creo en el Señor. Muchos van a proclamar, no, de verdad, me vuelvo al Señor. Pero su arrepentimiento es falso porque las consecuencias llegaron. Y si Dios quitara la calamidad en ese instante, como está pasando, porque hay de tiempo en tiempo, y lo que está pasando, los hombres siguen en sus pecados, siguen en sus maldades. El arrepentimiento para vida es sobre lo que hemos hecho, sobre nuestros pecados. Hay algunos que solo van a arrepentirse y mostrarse de una forma conmovida cuando las consecuencias del pecado están sobre ellos. Eso sigue predicando un corazón duro y apartado del Señor. ¿Has visto el arrepentimiento de Judas? Ya que las consecuencias están, se quitó la vida, pero nunca se arrepintió diciendo, ¿qué he hecho? Mi amado hermano, usted y yo merecemos el gran día de la ira de Dios. Somos pecadores. Hemos ofendido el trono del Señor. Probablemente hoy podemos estar vestidos de religión, pero Dios nos ha dado un tiempo para vivir. Todavía este tipo de desgracias no ha llegado a la tierra y no es excusa para que nosotros no seamos fieles. No vivamos conforme a la palabra del Señor y le demos gracias por el gran día de su ira y avancemos en su misericordia, porque mientras estamos hoy, mientras el sol salga mañana, la misericordia del Señor sigue siendo nueva y la salvación sigue siendo expuesta en Cristo Jesús. Por su sangre preciosa hay perdón de pecados. Cristo vino diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Viene el gran día de la ira del Señor? Sí. Sobre este mundo, sobre los nuestros, sobre todo hombre que levanta aún el puño contra el Señor. Acabamos de concluir el capítulo 8. Hemos visto las 4 primeras trompetas y ahora nos toca el capítulo 9, la ejecución de la 5ª trompeta, y vamos a mirar la próxima semana el infierno en la tierra. Se va a abrir el averno. Vamos a ver cómo el Señor sigue castigando a los hombres impíos. La ira de Dios no es un juego. Ojalá que podamos entender esto. Vamos a terminar este tiempo orando. Padre, gracias.